¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el rapto de la iglesia, ¿ok? Sobre el rapto. Eh, el rapto, cuando hablamos del rapto nos referimos al arrebatamiento, al traslado de la iglesia, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor, antes de la gran tribulación. Esto causa mucho problema y mucha división en algunos círculos de la iglesia, ¿eh? Pero el rapto, ¿habló Jesús sobre el rapto? ¿Habló Jesús? ¿Habló Jesús sobre el rapto? ¿O será que el rapto es un invento de este señor? Vamos a ponerlo aquí abajo. John Darby. ¿Ok? Fue John Darby quien inventó lo que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Fue algo que se le vino a la cabeza. Va a estar bien interesante la conversación bíblica de hoy. Vamos a ver un poquito de esto. Este John Darby vivió en 1800, murió en 1882. John Darby se dice que fue el que dividió el segundo retorno de Jesús en dos etapas. No vamos a estar hablando de esto. Hay quienes dicen que John Darby inventó el dispensacionalismo. Tampoco es el tema de hoy. Que John Darby fue el que dijo que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Tampoco es el tema de hoy. Que Dios reemplazó a Israel con la iglesia y John Darby está detrás de todo esto. Tampoco es el tema de hoy. Simplemente el tema de hoy es el rapto. ¿Habló Jesús? ¿Habló Jesús sobre el rapto? ¿Dónde se encuentra el pasaje que vamos a estar hablando hoy día? Esto se encuentra en Juan. Voy a poner aquí como referencia. Juan 14, verso del 1 al 3. Toda esta porción de aquí es lo que vamos a estar leyendo y observando. ¿Qué tal si lo leemos? Dice así, Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, Jesús hablando. Creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerda que estamos viendo si el rapto es algo que Jesús habló o fue un invento de John Darby. Vamos a ponerle aquí una porque ya vimos que vamos a tratar lo que Jesús habló. Nota el verso primero, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y lo que ahí viene realmente es un dar ánimo de Jesús a los discípulos. Él se va. Entonces ellos se sienten desesperanzados porque Cristo, el Señor, se va. El Mesías se va. Entonces Él les dice, si ustedes creen en Dios, también crean en mí. Y ahí está la palabra creer. Vamos a subrayar el creer aquí. Si ustedes creen en Dios, crean también ¿en quién? En mí. Ahora, vamos a observar el verso 2, porque el primer verso es como que le da ánimo. ¿Cuánto necesitamos de esa esperanza? ¿Cuánto necesitamos saber de que nuestro corazón puede estar firme, confiado en el Señor, que Él no nos dejó abandonados, además de dejarnos su Espíritu Santo? Él dio una gran promesa a la iglesia, ¿okay? A sus discípulos, a los hijos de Dios. Nota el verso 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y la primera parte son las casas, ¿verdad? ¿Dónde? En la casa de mi Padre. ¿Cuántas moradas hay? Son muchas. Detengámonos un momento. ¿Será que esto que Jesús está hablando aquí en estos versos, en el verso 2, es simplemente una parábola? ¿Será que esto no es cierto? ¿Esto solamente Jesús lo hizo para darle ánimo a los discípulos diciendo, bueno, les voy a animar, la casa de mi Padre hay muchas moradas, así que estén tranquilos, porque hay casa y hay un lugar para ustedes. Punto. Sin embargo, alguien puede decir, bueno, esto es una parábola. Esto es una hipérbole, una exageración de Jesús. Sin embargo, notamos algo muy, muy interesante en el mismo verso 2. Jesús dice esto, mira, si así no fuera, ¿qué quiere decir si así no fuera? Si esto fuera mentira, si esto no fuera una realidad, si esto fuera una especulación, si esto solamente fuera un decir que agrega Jesús, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, si parafraseamos esto, podríamos decir que Jesús está diciendo,
Si no fuera verdad que en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo no se lo hubiera hecho. Lo que le estoy diciendo es verdad. Esto no es una exageración. Yo lo afirmo, yo lo digo. En mi casa de mi padre hay muchas moradas. Si sacáramos solamente este verso de aquí, si sacáramos esta parte, la parte B del verso y la cortáramos, y nunca hubiese estado en el original, o sea, nunca fuera parte del texto inspirado, entonces podríamos decir, bueno, no, quitemos, hagamos cuenta que esto no existe. Vamos a hacer, lo voy a pintar de un color, a ver, voy a pintarlo de un color amarillo. Voy a pintarlo de un color amarillo y entonces así de esa manera, ok, vamos, lo voy a pintar, color amarillo. Esto no está, esto no existe. Vamos a pintarlo, entonces vamos a leerlo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si esa parte no estuviese, entonces podríamos decir, bueno, Jesús solamente a lo mejor está hablando de una manera exagerada, que hay moradas, que hay casas, que hay lugar para nosotros en el cielo. Es una exageración. Jesús no quiso decir lo que dijo. Pero la verdad que, tristemente para algunos, les guste o les disguste, esta parte sí está. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces, todo lo que Jesús va a decir, todo lo que Jesús va a decir en estos versos, todo, incluyendo el verso 3, le tenemos que aplicar esta regla. Que lo que Jesús está hablando no es una exageración, sino es verdad. Todo lo que está aquí es verdad. Voy pues a preparar lugar para vosotros, verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sería bueno, interesante poder comparar todo esto porque, ahora, notamos un poquito que habíamos dicho, por ejemplo, hicimos mención al rapto. El rapto, ¿de dónde sacamos esa palabra rapto? ¿Es bíblica la palabra rapto? ¿Se encuentra en la Biblia la palabra rapto? Bueno, podríamos decir que en español no se encuentra la palabra rapto, sino que lo que se encuentra es arrebatamiento, y eso está en Primera de Tesalonicenses, voy a ponerle aquí solamente así abreviado, capítulo 4, verso 17. ¿Ok? Vamos por favor a ver de dónde salió la palabra rapto. Aquí entramos. Entramos un poquito de historia. Dice que había un monje llamado Jerónimo, originario de Estridón, perteneciente al antiguo Imperio Romano. Y él hace una versión al latín, ¿verdad? Que es una traducción, y comenzó su obra, según lo he entendido, en 382 después de Cristo y la terminó en el 405 después de Cristo. Esta traducción que él hizo de los manuscritos que habían, ¿verdad? Se le llamó Vulgata. Mira aquí, Vulgata. Tenía un latín, a propósito, esto está en latín. Y entonces hizo esta versión en latín. Desde ahí que es donde pasaron tenemos nosotros, o sea, ¿cómo es que la Iglesia Católica, cierto, tiene la Biblia en latín? Bueno, por aquí. Estaba en griego, ¿verdad? Estaba en los idiomas originales y lo pasa al latín y entonces ahora aparece la versión Vulgata. Y cuando él se encuentra con la palabra, ¿verdad? Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:17, aparece la palabra arrebatamiento. Dice que él, entonces nosotros seremos arrebatados. Y él usó la palabra latina, ¿verdad? Que es rapiemur. No sé si la pronuncio bien, pero aquí está. Entonces, cuando él encontró la palabra arrebatamiento, puso el latinismo rapiemur, de donde después se deriva la palabra rapto. Así que cuando usamos la palabra arrebatamiento, estamos haciendo referencia a la palabra rapiemur del latín de la Biblia Vulgata, ¿ok? Entonces a lo mejor tú me dices, sí, pero el Nuevo Testamento no se escribió en latín. Sí, pero desde ahí es donde se deriva, ¿ok? Desde ahí es donde se deriva la palabra. Así que ahí tenemos el monje, ahí tenemos una muestra de lo que fue la versión Vulgata. Ahora, la palabra rapto es una transliteración, ¿ok? Eso es bien importante. Vamos a ver otra cosa. Vamos a hacer una comparación de Primera Tesalonicenses. Aquí voy a poner el texto para que nos ubiquemos. Primera Tesalonicenses. Voy a solamente hacer así para hacerlo más rápido. Primera Tesalonicenses, lo que es la Reina Valera, ¿verdad? 60. Y lo que fue la versión Vulgata del mismo texto. Obviamente yo no leo latín, pero vamos a leer entonces la Reina Valera. Dice, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
zarpazos, arpazos. He escuchado las dos pronunciaciones. Es la palabra que es ser tomado por fuerza. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces cuando Jerónimo traduce este texto, cuando llega a la palabra arrebatados, usa un latinismo. Aquí está. Este es el latinismo. Entonces podemos decir que cuando hablamos de arrebatamiento, es lo mismo que rapto. A lo mejor en español nos dan connotaciones diferentes. Sin embargo, ya vimos que es la misma palabra, que se usa una transliteración de una palabra a la otra y de ahí donde se deriva al español la palabra rapto. ¿Ok? Volvamos entonces a nuestro texto principal, el que estamos analizando. Jesús entonces dice en el verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. Esto es verdad. O sea, Jesús no está mintiendo, esto es verdad. No. Pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerda que dijimos que no estamos tratando aquí si la etapa son en dos venidas, ¿verdad? O sea, como se dice, aquí voy a tratar de hacer con permiso de John Derby. Entonces, aquí vamos a hacer aquí vamos a poner 7 años de tribulación. Tribulación, ¿verdad? Le vamos a poner un puntito ahí para que se entienda que es la I, donde están divididos en 3 años y medio, 3 años y medio, ¿verdad? Y entonces pues aquí hay un arrebatamiento, le vamos a poner una letra A, arrebatamiento antes de la gran tribulación. Esta es la posición premilenarista dispensacional. Antes de la gran tribulación hay un arrebatamiento. No es lo que vamos a hablar. O sea, no estamos hablando de cuál fue la posición de John Darby. Lo que estamos hablando, por eso es bien importante, yo puse aquí, lo marqué, no estamos hablando de si él comenzó esto, sino lo que estamos diciendo, lo que queremos aclarar según el texto, si Jesús fue que habló del arrebatamiento. Y es bien importante, un día vamos a tratar si la venida de Jesús, su segunda vuelta en 2 etapas, o si fue John Darby, qué papel jugó John Darby en el dispensacionalismo. Tendrá Dios 2 pueblos, la iglesia a Israel. También es muy interesante si Dios reemplazó a Israel por la iglesia. Vamos a hablar de eso. Quiero que estés atento a nuestro canal de YouTube, vamos a traer esos temas. Sin embargo, estamos tratando hoy el rapto. ¿Habló Jesús sobre el rapto o fue un invento de John Darby? Bueno, ya vimos en nuestro texto aquí que lo que Jesús está diciendo es cierto. ¿Qué tal si comparamos esta versión? Esto está en Juan, lo que estamos leyendo, lo que estamos analizando. Juan 14, verso del 1 al 3, y esta es la Reina Valera 60. ¿Okay? Pero ¿qué tal si la comparamos con otras versiones? Vamos a ver otras versiones de la palabra del Señor, del mismo pasaje. Aquí tenemos la Reina Valera, lo voy a poner aquí, Reina Valera. Tenemos acá la Nueva Traducción Viviente, y aquí abajo lo que tenemos es la Nueva Versión Internacional. Vamos a estar leyendo Nueva Versión Internacional. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la Reina Valera, esto está, no se olviden que estamos analizando Juan 14, 1 al 3. Ok, y dice así, Reina Valera, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que su corazón se llene de angustia, o sea, está similar. Una cosa que sería interesante mantener en mente, que sepamos que la Reina Valera es una versión que se conoce como de la línea de la equivalencia formal. ¿Qué quiere decir esto? Que es textual. Que todo lo que dice la Reina Valera es textual y muchas veces como que sacrifica un poquito el entendimiento de nuestra gramática española, porque hay cosas que obviamente la gramática, si tú traduces un idioma a otro idioma y lo vas a traducir literalmente, de pronto te vas a encontrar con cosas como que te suenan extrañas, y al traducir literalmente de pronto como que choca con nuestra gramática. Entonces la Reina Valera de equivalencia formal, de que sacrifica el sentido de que podamos comprender claramente por irse literalmente, traduce literalmente. Entonces ahí es donde tenemos que estar pilas cuando hablamos de las otras versiones, porque la Nueva Traducción Viviente y la nueva versión internacional se conocen como de equivalencia dinámica. ¿Ahí?
¿Qué quiere decir de equivalencia dinámica? Que no son literales. Solamente tratan de darle el sentido. Ellos conservan lo que quiso decir. Ellos no alteran el texto, pero tratan de darle sentido. ¿Qué realmente quiso decir el autor bíblico? Sin sacrificar, ¿verdad?, el contexto histórico, sin sacrificar, ¿verdad?, el contexto cultural. No es una paráfrasis, no te equivoques, pero tratan de que tú entiendas lo que quiso decir el autor. Y por eso que a veces uno dice, le están quitando la palabra de Dios, usan otra palabra, porque ellos quieren que tú entiendas, ¿ok? El de equivalencia formal no está preocupado de que tú entiendas o no. Él quiere que haya pureza en el texto. Y ya dijimos, muchas veces hay palabras que no tienen traducción, que no existen o que no tienen sentido. Esto es igual que de un idioma a otro. Imagínate cualquier idioma a otro. ¿No has visto los traductores a veces en la televisión traduciendo cuando alguien está hablando en vivo y de pronto no hay en qué palabra usar? Y tú dices, oye, qué raro lo que dijo el traductor, o el presidente, la persona ahí que está en eminencia hablando, quien sea. Es por eso, porque está haciendo una traducción literal. Entonces, la nueva traducción viviente, estamos aquí arriba, la nueva traducción viviente, dice así: no dejes que el corazón se les llene de angustia, estamos aquí, nueva traducción viviente. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi padre, ahora usa hogar, aquí dice en la casa, aquí dice en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Hasta ahí no hay problema. Si así no fuera, aquí, si así no fuera, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, lo mismo que acá. Lo que estoy diciendo es cierto. Esto no es una parábola. Esto no es una hipérbole, no es una exageración. Esto es verdad. Ahora, mira el verso 3. Aquí el verso 3 está más impactante. Cuando todo esté listo, volveré. ¿Para qué? Volveré para llevarlos. ¿Para qué? Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Entonces Jesús habló, nuevamente por eso, habló Jesús de que había un rapto, ya vimos la palabra rapto, arrebatamiento, o habló Jesús que nos iba a llevar al cielo, habló Jesús que nos iba a trasladar. Bueno, ya estamos comparando las versiones. La Reina Valera dice que sí. La Nueva Traducción Viviente dice que sí. Veamos entonces la nueva versión internacional, que ha sido muy atacada. Pero cuando la gente entiende que, o los hermanos entienden que son equivalencias, y que quiere decir que estas Biblias solamente están diseñadas para que tú entiendas el sentido de lo que quiso decir el autor, entonces te viene un poco de paz y puedes comprender, bueno, eso es lo que quiso decir. Por eso que quizás no sean tan fuertes en doctrina estas dos versiones, porque como te están dando solamente el sentido, pues no podemos hacer doctrina, porque en el fondo detrás de esto está el criterio del teólogo. Pilas con eso. Veamos entonces la nueva versión internacional. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Aquí está, confíen en Dios, confíen también en mí. También la nueva traducción viviente también usa la palabra confianza. La Reina Valera usa el creer. En el hogar, ahora nota que ahora usa en el hogar, igual que como lo usa la nueva traducción viviente, en el hogar. Jesús habló en la Reina Valera en la casa. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Ahora cambió la palabra por viviendas. Aquí hay viviendas, ¿cierto? En la nueva traducción viviente, lo que hay dice que hay lugar más que suficiente, lugar, viviendas, casa. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. En la casa de mi padre. Ok. Sigamos aquí en la nueva versión internacional. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Afirma que lo que Jesús está diciendo es verdad. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es literal. O sea, una correcta interpretación histórico-gramático-literal va a reconocer que estas palabras de Jesús son literales. Verso 3, nueva versión internacional. Y si me voy y si los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Fíjate que nuevamente no es el punto si te vas a quedar en el cielo para siempre, sino estar con Jesús, donde yo esté. Ustedes estarán donde yo esté. Ese es el punto. Estar con Jesús. Me los voy a llevar. Aquí que dice, volveré a llevármelos.
Aquí, ¿qué es lo que dice? Os tomaré. Entonces ahí tenemos las tres palabras, o ahí tenemos la misma palabra, dicha de diferentes maneras. El Señor viene y nos va a tomar. Él viene y nos va a llevar. Nos va a llevar para que estemos con Él. Eso es literal, eso no lo inventó John Darby, no lo inventó nadie. No podemos decir aquí hay una exageración de parte de Jesús. Ahora, dice el verso una cosa bien interesante, el que estamos usando la Reina Valera. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Decir, ¿verdad? Vamos a centrarnos en esa palabra, decir, en el decir. ¿Por qué es importante ponerle pila a esa palabra decir? Porque en el mismo capítulo 14, verso 10, mira lo que Jesús dijo. Vamos a ponerlo aquí como referencia para que no te me pierdas. Juan 14, 10. ¿Qué dice? ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora nota lo que dice el siguiente parte del verso. ¿Qué cosa? Palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, cuando Jesús está hablando, ¿quién está hablando? Cuando Jesús está hablando el Padre. Porque Jesús no hablaba las palabras por su propia cuenta, sino que el Padre las hablaba por Él. Entonces, si tenemos ahora más claro todavía, todo esto dicho anteriormente es realmente el Padre hablando a través de Jesús. Estas son las palabras de Dios, más claro y más simple y más sencillo. El rapto no es una invención del hombre. El arrebatamiento no es una invención del hombre. El ser trasladados de esta tierra en un momento no es una invención de un personaje que vivió en 1800 o de una hermana que tuvo un sueño. Jesús lo dijo. Aquí comprobado con 3 versiones. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Le estoy diciendo esto porque es verdadero. Le estoy diciendo que voy a preparar lugar. Es verdadero. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es verdadero. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Es verdadero. En la casa de mi Padre hay viviendas. Es verdadero. Voy a preparar lugar. Es verdadero. Voy a venir nuevamente. Es verdadero. Me los voy a llevar, los voy a tomar. Voy a llevármelos. Es cierto y verdadero. ¿Por qué? Porque no solamente son las palabras de Jesús, son las palabras del Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí se caen las teorías de un hombre lo dijo, no fue Jesús quien lo habló, Jesús mismo lo habló, Él mismo lo declaró. Y es una gran esperanza para todos nosotros porque estamos viendo que estamos viviendo en tiempos difíciles. Ahora, recuerda que esta pequeña conversación, este pequeño análisis, no es para decir si hay 7 años de tribulación. Aquí no estamos hablando si esto fue en 2 etapas, o que si John Darby inventó el dispensacionalismo, si Dios tiene 2 pueblos. No, este no es el tema. Vamos a hablar de eso en otros videos, por eso quiero que estés atento a los próximos videos que vamos a estar subiendo, porque vamos a estar trayendo temas de mucho interés que tienen que ver con esto que es bíblico, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio literal. Vamos a estar hablando si hay un milenio literal o si el invento de alguien, ¿ok? Vamos a hablar de cuál es la diferencia entre una interpretación histórico, gramático, literal y simplemente cuando espiritualizan un texto, un pasaje de la Biblia. Bien, te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Recuerda que somos el canal del Evangelio. Si nos puedes buscar en YouTube, búscanos por el canal del Evangelio. Si este video te apareció en algún grupo en Facebook, dices, ¿dónde estarán? Bueno, nos buscas por el canal del Evangelio. Te suscribes, bien importante, ¿eh? Mira, te suscribes, le das un toque a la campanita, ¿verdad? Aquí se va a abrir y te va a dar la oportunidad de que tú también le pongas un toque a la campanita. Y si lo haces, te van a estar llegando notificaciones cada vez que estemos subiendo videos educativos. Bien, mi nombre es Andrés Neira, del canal del Evangelio. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Gracia y paz a sus vidas. No te olvides, sólido gloria. Aquí en el canal del Evangelio solo le damos la gloria al Señor.